Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas al Semillero de Investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Yo ya siempre tomo mi saludo tradicional. Como ustedes saben, el día de hoy nos corresponde hablar sobre el texto de Gadamer en el contexto de lectura de Waldenfels que estamos aquí realizando. Bueno, el capítulo que yo sugerí que leyéramos para esta oportunidad es el capítulo del análisis de la conciencia histórico-efectual. El término alemán es difícil de traducir. Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein. La conciencia que es tanto el resultado de los efectos o de la tarea de la historia como la toma de conciencia de ese ser histórico y estar determinado por la historia, que es como la idea general de Gadamer. Y bueno, pues yo diría que digamos que ha sido muy importante para mí leer a Waldenfels, sí, ha sido súper enriquecedor y en efecto yo creo que Waldenfels llama la atención sobre aspectos que no estaban temáticamente tratados como de una manera explícita antes y al mismo tiempo como que plantea la idea de una fenomenología de lo extraño, si es que se puede usar una expresión así, porque lo extraño precisamente no es fenómeno o por lo menos no en el mismo sentido en el que lo son los demás fenómenos. Entonces, digamos que para mí ha sido muy interesante. Buenos días a las personas que se han ido conectando. Entonces, ha sido muy interesante, mm, digamos, leer esto y en efecto coincido en que es un tema que no se ha tratado. Sin embargo, digamos, el peso ha estado del sentido en las filosofías del sentido. Y aquí también, pues aparece un poco lo de Gadamer. Y este capítulo en particular, bueno, es bastante importante estructuralmente por varias cosas. A Gadamer le interesa mucho el concepto hegeliano de experiencia y el concepto hegeliano de formación, Bildung. Eh, Ustedes seguramente habrán leído quizás el capítulo anterior en donde Gadamer habla de la fusión de horizontes como la manera de entender o de comprender el comprender y de poner en relación lo propio con lo ajeno. Y el concepto de formación es un concepto súper interesante porque es histórico, porque guarda como la historia de las transformaciones que uno mismo ha sufrido en su encuentro con el otro y lo otro, pero al mismo tiempo esa forma de guardar todas las transformaciones implica un horizonte de sentido. Y uno podría pensar, bueno, un horizonte de sentido que quizás calla algunas grietas de sentido, o quizás, sí, un horizonte de sentido que quizás calla algunas grietas de sentido o simplemente no atiende a ellas con el ánimo de brindar un horizonte de sentido. Este concepto o esta idea, digamos, de formación podría ponerse en relación, por supuesto, con la idea de Ricoeur de la narratividad y de la identidad narrativa, de la manera como uno mismo se narra. En todo caso, hay diferencias, digamos, si bien hay puntos en común, también diferencias. Y uno también podría decirle a Ricoeur desde Waldenfels algo parecido, ¿no? Que toda narración oculta, precisamente por narrar una historia, por tener una trama, por tener un argumento, también oculta otros elementos. Y en ese sentido, toda trama implica también el silenciamiento de, de- de lo que posibilitó ese sentido, pero que no hace parte del sentido. Y bueno, solamente para que no quede así como en el aire, una diferencia de pronto importante entre la identidad narrativa y la formación es que tal vez la formación o la estructura de la formación que Gadamer describe en este capítulo es una estructura que se realiza implícitamente con todo aquello frente a lo cual o con lo cual nos encontramos, que todo aquello que nos sale al encuentro. En cambio, la narratividad, si bien muchas veces uno narra sin saberlo, de todas maneras uno mismo también puede como reelaborar en una forma más consciente la propia historia de su vida.
Con lo cual hay un aspecto un poquito distinto y es el carácter de explicitud de la narratividad frente al carácter implícito primariamente eh, de la experiencia o de la formación. Implícito, por supuesto, que solamente cuando uno enfrenta una experiencia que cambia las cosas, entonces se vuelve explícito. Y bueno, tal vez es ahí en ese momento, justamente en el momento de experimentar la experiencia, que, que justamente se ponen en cuestión las anticipaciones de sentido y que el sentido mismo se pone en cuestión y se replantea. Y ahí yo encontraría un punto de contacto muy grande entre Waldenfels y Gadamer. Y es ese, digamos que si el acontecimiento de lo extraño implica una dislocación del sentido, una disrupción y una puesta en cuestión de lo que hasta entonces dábamos por sentado, pues sin duda la manera como Gadamer interpreta la experiencia basándose en Hegel, pues da cuenta de ese acontecimiento que irrumpe, que cuestiona el sentido y que obliga a la conciencia histórica a proyectarse de una nueva manera. Entonces, yo veo sin duda ahí un punto de contacto y pues simplemente, bueno, voy a terminar ahí, no me refiero por ahora a lo de la dialéctica platónica, eh, pero digamos que por ahí habría un punto de contacto muy importante con Waldenfels y simplemente subrayaría adicionalmente que esa experiencia, si pretende reflejar la manera como los seres humanos nos relacionamos con el otro y lo otro, esa experiencia en realidad no termina nunca. Y ese es el aspecto que Gadamer quiere como subrayar frente a la totalidad, que es un tema que a Hegel le parece importante. Entonces hay una crítica a Hegel, una corrección de Hegel y un aprovechamiento de sus recursos. Y bueno, y de hecho el tema es tan importante que el círculo hermenéutico se puede leer desde esta estructura dialéctica que aparece aquí. Bueno, me callo. ¿Quién quiere continuar? Y les anuncio que en un rato les leo el correo que mandó Edison, porque no pudo venir lamentablemente. Adelante, Alejandro. Gracias. Bueno, yo me fascinó este texto de Gadamer, ya lo había revisado alguna vez desde otros ojos, con otros ojos, y me gustó mucho y encuentro en esa fenomenología de la experiencia hermenéutica que propone Gadamer, es decir, de qué nos pasa cuando experienciamos, cuando comprendemos, cuando dialogamos, efectivamente muchos puntos de encuentro y de diálogo con la fenomenología responsiva de Waldenfels. Y mi comentario lo quisiera orientar hacia algunas posibilidades o implicaciones ético-políticas que encuentro en estas apuestas por reivindicar la potencia de lo extraño, del pathos, de la finitud como aspectos fundamentales para una verdadera experiencia. Eh, yo ahí veo apuestas orientadas a describir y a pensarnos qué sucede o qué no sucede cuando nos situamos en la experiencia de lo extraño, en lo abierto, en el preguntar, en el dialogar, en eso que desborda las expectativas, lo esperado, lo acostumbrado, y cómo respondemos, ¿no?, a lo que nos decepciona, como decía Gadamer, a lo que nos interpela, a lo que nos impulsa a hacer nuevas experiencias y a mantener en movimiento esa dialéctica de pregunta-respuesta, de diálogo. Y, ¿a qué me refiero, mejor dicho, con implicaciones ético-políticas? Y para explicarme a eso, me va a remitir a dos autores, Foucault y Arendt. ¿Por qué Foucault? Porque Foucault, en la comprensión del ejercicio del poder en Foucault en términos de gobierno, y acá me remito al texto del sujeto y el poder, ahí Foucault dice que gobernar significa estructurar, en términos de modificar, de inducir, de ampliar, de limitar, de facilitar, de conducir, ¿sí? Estructurar un campo posible de acción y disponer de la probabilidad de qué acción puede darse o cuál no. Entonces, conectando acá a Foucault con Waldenfels y Gadamer, yo creo que podría hablarse de un ejercicio del poder en términos de estructurar un campo posible de experiencia.
las experiencias que hacemos y que somos capaces de hacer. Entonces, me parece que aquí está en juego un pensar fenomenológico y hermenéutico que confronta la manera en que estructuramos y nos estructuran el campo de experiencias posibles. En términos Foucaultianos, habla de gobierno de sí, gobierno de los otros. Pues bien, yo creo que lo que veo en estas fenomenologías de lo extraño, del pathos, de la finitud, de la experiencia hermenéutica, es un terreno muy fértil para las resistencias a ese tipo de gobierno que está encaminado a administrar, digamos, esas posibilidades de experiencia. Creo que al leer a Gadamer uno empieza a confrontarse mucho como en el mundo contemporáneo, seguramente en el mundo del también, vemos bastante encausadas, bastantes lógicas que encausan qué podemos experienciar y cómo. Y en esa medida reduce mucho la potencia de generar nuevas experiencias. Entonces, para terminar mi comentario y no extenderme mucho, eso es Foucault, como me resonó mucho a Foucault ahí en pensar cómo se gobierna el campo, cómo se estructura el campo de las posibles experiencias. Y Arendt me resonó desde su idea de la banalidad del mal en términos de la incapacidad de pensar, porque encuentro en estas fenomenologías precisamente una apuesta, como dice Gadamer, por entender y potenciar el arte de pensar, que es el arte de preguntar, el arte de llevar a una auténtica conversación, de hacer experiencia dialógica con otros, incluyendo en ese otros a la tradición eh, que heredamos. Entonces me parece que aquí puede encontrarse muchos insumos para un pensar crítico frente a todo adoctrinamiento, todo dogmatismo, frente a todo abuso dogmático de la palabra, como decía Gadamer, frente a todo discurso basado en absolutismos sobre el bien, sobre el mal, porque precisamente lo que se reivindica es esa potencia de la finitud, de la historicidad, de la experiencia, de la extrañeza. También, a mi entender, diría yo, es una fuerte llamada de atención que nos puede hacer a nuestras buenas conciencias sobre la manera en que estamos abriéndonos genuinamente al otro o a lo otro. Es decir, un llamado de atención, ¿será que más bien estamos en una lógica categorial? Que estamos despojando a ese otro de su capacidad para genuinamente generar en nosotros un extrañamiento y una capacidad de conmovernos en todo el sentido amplio de la palabra de conmover. Entonces yo creo que estas fenomenologías sí nos invitan, nos hacen el llamado a tener una sensibilidad distinta, una actitud de apertura, de hospitalidad, de acogida, incluso diría yo de celebración de lo extraño. Entonces ahí es donde veo en todo eso que he dicho como esas implicaciones ético-políticas muy fuertes que encuentro en ambos pensadores y cómo se articulan en esa reivindicación de lo extraño. A mí, yo no sé si ustedes han leído un filósofo catalán, Joan Carles Melí. Joan Carles Melí recoge mucho esta tradición, sobre todo por el lado levinasiano, de pensar el lugar del otro, de lo extraño, precisamente para advertirnos de ojo con estas lógicas categoriales. Digo lógicas categoriales en el sentido en que previamente ya tenemos definido al otro, desde algún marco religioso, cultural, político, lo que sea. Lo definimos previamente y nos relacionamos con el otro en cuanto categoría o en cuanto ejemplo de una categoría previamente establecida. Y lo que pienso que hacen estas filosofías es estallar esa lógica y abrir la posibilidad, por eso hablo de una sensibilidad, a un genuino encuentro con eso que incluso no lo podemos apalabrar, no lo podemos incorporar ahora que traes a Riquer en una de esas narrativas que previamente ya tenemos estructuradas, con las cuales ya interpretamos, ya estamos interpretando el mundo y es como abrir un terreno muy fértil para esos encuentros que nos desbordan y nos rompen en el sentido erótico. Yo a veces traigo, la vez pasada traía el tema de lo erótico como aquello que rompe eso de lo dado y lo prefigurado. Eso es lo que quería compartir. Me encanta leer a Gadamer y me encanta estas filosofías que nos llaman la atención hacia eso, a esas extrañezas que cada vez se pierden más. Creo que
el éxito de muchas estrategias de marketing y de mercado es precisamente combatir lo extraño, la extrañeza y ofrecernos algo ya dado para tener cierta tranquilidad en lo, en lo, en lo, en lo familiar. Eso era, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo Buenos días. hablo. A mí me parece que en estos dos textos, pues el que estamos leyendo de Wanderfest y Gadamer, creo que tienen en el fondo algo, algo muy importante como para las condiciones fundamentales de la vida. Es decir, para, para tener y ofrecer una vida digna, una vida justa, una vida buena. Y esto que yo estoy diciendo, como estas características se podría llamar, se basan en una actitud frente a la vida y una actitud que frente a la rigidez, ¿sí? Presenta la incertidumbre, el movimiento, la discontinuidad. Frente al absolutismo, la perspectiva, la interpretación. Yo creo que esto tiene alcances inmensos, tanto en una vida personal como en una vida colectiva. Yo creo que está transversalizando todo el discurso de ellos. Otro aspecto también, que el punto de apertura, de partida, la afección, creo que también es bastante fuerte, se sale del marco fijo de la razón y esto ya genera otros estilos de vida, otras preguntas, otras propuestas de vida buena. Entonces, yo creo que estos acontecimientos no, estas actitudes que nos invitan indirectamente a tener frente a la vida, creo que son muy valiosas y de mucho alcance ético y político. Ahora, también quiero detenerme un poquito en el hecho del acontecimiento, que creo que en los dos también está implícito, tanto como en Gadamer, el que te llegue la pregunta, ¿sí? Y en Wanderfest como te llega lo extraño, te topas, ¿sí? Es lo extraordinario, ¿sí? Lo que se te sale, te genera asombro, pero también te genera miedo, ¿sí? Pero ahí hay algo y es algo fuera de mí, pues algo que me llega y a lo cual yo tengo que tener una actitud o de apertura o de hacerme la loca y no abrirme, ¿sí? Entonces, frente a esta, pues como a esta interrupción que se da, ¿sí? Lo interesante es ese suspenso, eso que me quiebra, que me mueve, que me sacude. Yo creo que ahí entra, pues, muy importante el asunto de que nos decía Gadamer, creo que es así o de otro modo. Eso tan simple, ¿sí? Pero tan hondo en lo que puede implicar en cualquier orden, en lo político, en lo religioso, en la medicina, en las leyes, en el derecho, ¿sí? Creo pues que es demasiado importante. Una palabrita de Wanderfest que no sé si está textual, pero la idea es dejarme encontrar por el acontecimiento, ¿sí? Y Gadamer nos dice, dejarme decir por el otro o por lo otro, ¿sí? Creo que es bastante hondo este asunto y sobre todo enmarcado en el diálogo, en la lógica de la conversación, que lo implica, ¿cierto? El es así o de otro modo implica, ¿cierto? La estructura, la lógica de la conversación. Y otro asunto que también me pareció bien importante es el tipo de saber que se genera aquí
en esta lógica de la conversación y en esta apertura de lo extraño, ¿cierto? Lo que hay es sentidos, no sentidos. De una o de otra manera nos lo están diciendo estos filósofos. Y el punto de este saber, como la confianza, donde se fundamenta es en lo incierto, ¿sí? No en lo que ya está definido, sino en lo incierto. A mí me parece que pues, hay una invitación muy grande. Romper los códigos de la normalidad, ¿sí? Eh, Creo que funciona bastante bien si lo pudiéramos verdaderamente vivir. Y creo que también pues, se conecta directamente como un fundamento ético, ¿cierto? Es imposible una comprensión objetiva. Eh, yo creo que acoger el conflicto, eh, eh, no tener que eliminarlo, no tener que eliminar el enemigo, sino asumir que hay un conflicto y que se puede conversar, que se pueden llegar a acuerdos y que eso extraño, eh, desde que yo me abra, puede resultar eh, fortalecido uno, fortalecido todo. Yo creo que ese es un saber que de todas maneras tendría que estar permeando toda la educación, ¿sí? Bueno, y hay algo pues ya como que, pero pues como personal, y es que pues como lo que me conquista de de estas dos lecturas, diría yo, porque no puede ser de los filósofos porque no los conozco del todo, pero en GAN, el hecho de partir del juego y de partir el arte, y de partir del arte para comprender una experiencia hermenéutica, pues a mí eso me parece clave y me parece pues demasiado importante. Eh, el hecho de estar jugando es el hecho de uno dejarse atrapar, ¿sí? De estar metido ahí en el juego. Y es eso, yo creo que es esa como el punto, el almendra, si se podría decir, de todo este asunto de la lógica de la conversación, de la apertura a lo extraño, y del arte como esa posibilidad de darnos matices, de no reproducir, sino siempre mostrar verdades. Entonces yo creo que ahí es desde esa resonancia y esa repercusión que se da la experiencia estética, eh, creo que está situando la experiencia hermenéutica desde unas dimensiones profundamente humanas, diría yo. Y de Wanderfeld creo que lo dije la otra vez y aquí lo voy a leer: despejada de emociones, la razón no mueve nada. Creo que también eso es pues un asunto bastante exigente y bastante conmovedor en términos de las relaciones con uno mismo, con los otros y con lo otro. Entonces yo creo que aquí hay mucha tela para cortar y bueno, me interesó bastante. Muchísimas gracias, Ana Mercedes. Uy, sí. Ando copiando y copiando y se me ocurren cosas. Qué interesante escucharles. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Andrés, Adelante, por favor. ahí hay un tema, incluso que pesar que no está eso, y que nos convocó de pronto por estos lares, que era la situación de la comprensión del otro, desde estos textos. Y el texto de Gadamer empieza pues como a hacer una referencia a la filosofía de Hegel, que ha recibido unas críticas en cuanto uno no puede experienciar al otro, utilizar el término que veíamos en el texto de la mente fenomenológica, experienciar al otro como lo otro de mí mismo. No sé realmente si él está a favor o no de eso, ¿cierto?
Gadamer, ¿cómo trata de ver aquí al otro? Como una posibilidad de cruce de horizontes, pero en el cual el otro siempre es otro. O sea, ¿cómo comprender en Gadamer la posibilidad de acceso al otro? Traté de hacer esa lectura, pero no pude realmente. Porque ya él luego pasa es como a la situación hermenéutica con el texto. Entonces ya haría yo es como una analogía. ¿Cómo Gadamer comprende la posibilidad de acceso al otro desde este texto? Gadamer hace una crítica pues a la reflexión. La reflexión no me permite con total aproximación al otro. Hay algo más, hay otros horizontes que debo tener en cuenta y de pronto ahí se encuentran con Vandenberg, porque el otro y el sí mismo son acontecimientos siempre. Si el otro es extrañeza, como decía el profe al principio, si yo reduzco al otro a fenómeno, si lo reduzco a fenómeno y pienso y reflexiono que tengo acceso a él, pero ese acceso también está restringido por una hermenéutica. Siempre estoy descomprendiendo en un horizonte de encuentro, donde el otro se me devela y yo estoy tratando de develarlo, pero debo tener conciencia de que lo que develo en el otro es histórico y que cambia, y que lo que incluso yo mismo develo de mí, y ahí se cruza con la narratividad, eso que yo develo en determinado momento de mí a través de una narrativa, eso va a cambiar en el tiempo. Eso es ser en el tiempo. Entonces me parece muy interesante aquí esa idea que decía el otro como acontecimiento, como extrañeza siempre, el cual jamás puede ser alcanzado en su totalidad, pero también estudiábamos en la mente fenomenológica que de todas maneras uno sí tiene un acceso al otro, limitado, aproximado, mediado aquí con Gadamer, mediado por la posibilidad del horizonte comprensivo, pero que no lo puedo totalizar. No sé si ahí está la crítica en Hegel, que de pronto la autoconciencia del sí se encuentra en el reconocimiento del otro, en el fin de la historia. Algo leí ahí en Gadamer, pero no sé mucho de Hegel. Me parece Hegel que es bastante complejo. Pero entonces me resuelvo un poco aquí cruzando el texto de Gadamer con el de Wanderfeld en ese sentido, que yo mismo soy acontecimiento para mí mismo. Acontecimiento es siempre extrañeza, es algo que se sale de la normalización, de la rutinalización, incluso de un término que estaba mirando por ahí, estadistización de los datos, de considerar al otro como un dato. Cuando uno investiga a veces al otro, uno llega a unas conclusiones y unos resultados y encuentra una comprensión del otro o cómo el otro se comprende a sí mismo, pero en este sentido eso debe tenerse la claridad de que siempre va a ser limitado, porque fue una determinación de conciencia histórica en determinado momento, no se puede considerar nunca una comprensión del sí mismo y del otro como algo finalizado, terminado,
siempre va a estar abierto a otros horizontes de comprensión, de transformación, de ipseidad, como dice, como dice Riquet. Perdón, no sé si lo escuché como lo escuché yo. Estaba conectado del Bluetooth el celular al equipo. Me tumbo uno de ellos. El sí mismo y el otro es ipseidad. Y esa mismidad que incluso requiere en sí mismo como otro no entra a discutir a profundidad que la mismidad, dice Riquet, no considerada como un algo que permanece en el otro, permanece en mí siempre. Él no entra a discutir eso, no lo considera como en un estado de inmutabilidad, sino que él se va por la identidad de la ipseidad, que siempre está en cambio, que siempre es fluido, que siempre está deviniendo, el sí mismo y el otro siempre devienen, pero que están correlacionados. Hay relación entre ellos, porque mi acontecer está íntimamente relacionado con el acontecer del otro. Digamos en el Mitzain, yo soy con otros, acontecemos juntos. Entonces, en ese sentido, me interesó cómo interpretar esta parte de Gadamer, pero sí me pareció bastante complejo, pero muy interesante. Un texto muy bueno, profe. Muchas gracias por proponer. Gracias, Evil. Puede ser realmente enredado si uno no está más o menos previamente familiarizado con lo de Hegel. Y si se detiene en cada frasecita, probablemente le va a costar mucho. Entonces, por eso últimamente le sugiero a todo el mundo, lea hasta el final y devuélvase, lea varias veces mejor, en lugar de intentar avanzar poco a poco comprendiendo cada línea, porque si no, no se logra tener una idea como de la orientación global del texto. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Bueno, ¿te animas, Daniel? Acá te veo en pantalla en el centro. Hola, muy buenos días. Eh, bueno, pues la verdad, primero, pues me disculpo porque llegué tarde, me conecté como a las I12 y bueno, pues participo con un poquito de temor de que tal vez ya algunos de los temas que pueda yo aportar tal vez ya los hayan tratado. Pero bueno, de todas maneras, me llamó muchísimo la atención lo que mencionó Ana Mercedes y también estaba muy relacionado con lo que mencionó Edwin, de el tema de todo el componente ético y de cómo de alguna manera Gadamer nos aproxima un poco a la fenomenología del espíritu que tiende a ser tan difícil. Entonces, bueno, acá también me disculpo por ya mi frecuente maña de meter textos que no son y otros temas y eso. Pero bueno, ahorita con todo el tema político y de medios y con como el tema del perdón social se nos volvió un lugar común. Bueno, pues me topé con un artículo de Camila Rueda que es precisamente sobre el perdón y bueno, en resumen, pues ella trata pues el tema de cómo Derrida habla de que se debe perdonar lo imperdonable, que no debe depender del arrepentimiento de quien generó un daño. Hace la comparación con Ameri, que como pues ustedes sabrán, hace una reivindicación, una defensa del resentimiento. Y bueno, a lo que voy es que en la página de Gadamer, en la página 4 se habla precisamente del tema de la autoconciencia y dice lo siguiente, eh, más aún la conciencia moral, no, perdón, desde antes. Eh, Quizá no hay nada tan decisivo y determinante del proceso dialéctico de la fenomenología del espíritu como el problema del reconocimiento del tú. Por no mencionar más que alguna de las etapas de esta historia, la autoconciencia propia solo alcanza en Hegel la verdad de su autoconciencia en la medida en que lucha por obtener su reconocimiento en el otro. La relación inmediata de hombre y mujer es el reconocimiento natural del mutuo ser reconocido. Y a lo que voy del componente ético que me llamó la atención y creo que le entendía Ana Mercedes, me perdonará si, si lo entendí mal,
es esta frase con la que cierra esta idea, que es más aún. La conciencia moral representa el elemento espiritual del llegar a ser reconocido, y el reconocimiento mutuo en el que el espíritu es absoluto solo se alcanza a través del reconocimiento de la propia posición y a través del perdón. Entonces, bueno, a lo que voy es, eh, me llama muchísimo la atención también este componente ético, también de cómo pudiéramos entender el perdón como una fusión de horizontes. Si quieren, les comparto este artículo de Camila Rueda, porque también menciona mucho el reconocimiento como lo entiende Honneth, precisamente de que las relaciones sociales y las relaciones morales deben partir del reconocimiento. Y me llama la atención que Camila Rueda propone también precisamente que en el arrepentimiento existe es una transformación de quien cometió el daño, que esta persona ya no se identifica con las acciones que cometió. Esto pues obvio no lo exime de responsabilidad ni jurídica, ni moral, ni de ningún tipo, pero me da la impresión de esto, que ya si nos ponemos en tema de ética, tal vez haciendo pues el nexo con los sentimientos morales y esto también pudiéramos entender precisamente el perdón desde esto, desde la estructura dialéctica de Hegel y también desde una fusión de horizontes. No sé si quieran que les comparta el artículo y qué pena si mi intervención estuvo como un poquito desarticulada de nuevo, pues llegué tarde, qué pena, no sé al puro principio de que estuvieran hablando. Pero bueno, muchas gracias por dejarme. Muchas gracias, Daniel, no te preocupes. Gracias por el ofrecimiento y manda el artículo a la lista, ya sabes, ahí nos llega a todos, así lo podemos aprovechar. Bueno, Denis, Carmen, ¿quieren animarse a decir algo? Bueno, yo por acá tengo en algún lado el mensaje que nos envía Edison. Permítanme un segundito. Edison Francisco dice lo siguiente, Edison, entonces que queda acá grabado. Dice, estimado profe Andrés, el asunto dice, una ausencia que me ofrece una experiencia de tristeza. No puedo estar hoy en el semillero. Decía el encabezado. Y dice luego, estimado profe Andrés, lamentablemente hoy no puedo asistir a nuestro semillero, dado que me han puesto una reunión. El texto de Gadamer me fascinó. La primera parte trata sobre la discusión con Hegel y la dialéctica, la manera como aborda la dialéctica de la pregunta inspirado en Platón. En la segunda parte del texto me dejaron perplejo. Son tres partes en las que Gadamer desarrolla su texto. La primera trabaja esta tesis: la estructura de la reflexividad está dada por principio en toda forma de conciencia. En la segunda parte trabaja esta tesis: la conciencia de la historia efectual tiene la estructura de la experiencia. En la tercera parte, primero aborda la relevancia de la pregunta y sus posibilidades hermenéuticas. Toma la relación entre pregunta y respuesta, basándose en la noción de docta ignorancia, la cual pienso yo retoma del diálogo Apología de Sócrates. Creo que saber preguntar implica una sensibilidad acerca de la radical alteridad del otro. Segundo, introduce la importancia de la conversación, ponerse de acuerdo en la cosa, sage, y el diálogo, dialéctica de la pregunta y la respuesta. Para mí es uno de los textos que más me ha calado hondamente de nuestro semillero, así que me siento muy triste de no poder estar hoy. Le doy mi abrazo y quisiera que le transmitiera mi saludo a los otros compañeros. Con mi respeto y admiración, Edison. Así que, Edison, te mandamos un abrazo desde aquí. Te pensamos y nos haces mucha falta en este espacio. Bueno, Denis, Carmen, ¿se animaron? ¿Se quieren decir algo? Carmen siempre ha sido tímida. Tenemos que quitarle eso a Carmen de alguna manera. Sí, yo siempre tengo como problemas para hablar, pero en esta ocasión sí tengo una excusa porque como estuvimos en finales en el semestre, no me desocupé ayer de revisar yo soy asesora de estudiante de primer semestre y estaba revisando talleres hasta ayer todavía. Entonces Pobre. no he podido ni siquiera, no me había podido ni siquiera acercar a la clase, no iba a entrar ni siquiera, pero no dije para escuchar a los demás. Bueno, pues bienvenida. Qué rico escucharte.
Denis, buenos días, ¿dónde andas? En la U. Hola, buenos días. Qué pena, es que mi conexión ha estado un poco volátil. Sí, estoy en la universidad en la que trabajo y bueno, por ahora prefiero como escucharlos antes de intervenir en algo del texto. Sin duda es un texto extraordinario, pero hoy especialmente quiero escuchar. Bueno, perfecto, Entonces, perfecto. Contradices toda la normatividad y las estructuras de poder que yo he establecido, pero bueno, está bien. Como decía Alejandro. Bueno, entonces comento yo alguna cosa. Bueno, interesantísimo escucharlo. Em, de pronto me dejó pensando la pregunta que se hacía Edwin y como mi reacción a su pregunta. Él preguntaba cómo comprender en Gadamer la posibilidad de acceso al otro. Y es que yo pensaba que tal vez el peso no está en mi acceso al otro o mi dominio del otro o mi comprensión del otro, sino más bien en que el otro me afecta, en que es al contrario, es el otro el que me afecta, el que viene a derrumbar mis expectativas de sentido, el que cuestiona mis prejuicios y el que me hace configurar un nuevo horizonte de sentido. Por supuesto que aquí hay un movimiento dialéctico, es decir, un ir y venir, un ir hacia el otro, pero un regresar desde el otro. Y en ese movimiento uno no puede decir cuál de los dos movimientos va primero, si mi ir hacia el otro o si el sentirme interpelado por el otro o lo otro. Ambos movimientos sin duda se dan y el movimiento de la comprensión pues exige, como decía Ana Mercedes, de mi parte exige apertura y eso significa que yo también me abra al otro y que deje que su palabra me llegue y me afecte. Eh, pero también, bueno, en el caso de Gadamer sería importante reconfigurar o elaborar el horizonte, de ganar el horizonte adecuado de aquello otro que estoy comprendiendo o a aquel otro cuya palabra quiero comprender. Y en ese sentido debo ganar el horizonte y esto significa, bueno, informarme un poco, caer en cuenta de mis propios presupuestos para ver si estoy entendiendo como debería o no. Es decir, hay un doble movimiento, por supuesto, lo otro y el otro me afecta y cuestiona mis prejuicios, pero al mismo tiempo yo también debo reelaborar mi horizonte de sentido para que entonces pueda haber esa función de horizontes o ese encuentro o ese ir y venir en donde hay una especie de mutuo enriquecimiento. Y como lo estamos leyendo todo en relación con Waldenfels, yo creo que en Waldenfels justamente lo que él defiende no es el movimiento del intérprete a aquello que interpreta, sino más bien lo contrario, la irrupción de un acontecimiento que cuestiona el curso acostumbrado de los acontecimientos y que hace que surja el nuevo sentido. Entonces el peso, digamos, de Waldenfels no está en el doble movimiento de ir y de venir, de ir hacia el otro y de regresar desde el otro, sino más bien, o no está en el punto de vista del intérprete, lo diría yo, o del fenomenólogo en ese sentido, sino está en el punto de vista del asunto que, que surge o que rompe con lo acostumbrado y que hace que las cosas no sean como habían sido previstas. Eh, y claro, en Gadamer entonces uno encuentra un aire de familia porque en Gadamer están ambos movimientos, digamos. Gadamer, como dijo Ana Mercedes muy bien, a Gadamer tema del juego le importa mucho. Si ustedes miran, hay un bello poema al comienzo de Verdad y Método que habla del juego y se trata justamente de ser capaz de atrapar el balón, dice el poema, que una eterna compañera le mandó a uno como en el universo, más o menos, en los arcos de la gran obra de Dios. Y, y saber atrapar ese balón es justamente la fortuna y la riqueza del mundo. Y por supuesto, uno no puede quedarse con lo que uno mismo ha arrojado, sino que debe ser capaz de alcanzar lo otro.
Entonces todo lo del juego está ahí porque, bueno, porque el poema mismo habla de un juego, porque el tema del juego, en el juego de alguna manera hay por supuesto un conjunto de reglas que determinan el horizonte de posibilidades o de situaciones válidas en las que lo que ocurre en el juego hace parte de un juego. En ese sentido, esto tiene que ver con lo que mencionaba Alejandro. Eh, pero al mismo tiempo en el juego la pelota da sorpresas, digamos. Y en ese sentido, aunque hay como un juego de normas establecidas, en ellas de repente irrumpe una sorpresa que exige de mí una reacción, atrapar la bola en una situación difícil, por decir algo. Y entonces el tema del juego es importante. Y entonces diría que a Gadamer le interesa mm, precisamente el ser capaz de estar a la altura del otro y de lo otro, de lo que el otro o lo otro impone. Y ahí es donde yo encuentro el aspecto ético que varios de ustedes mencionaron, y es que, bueno, ustedes mencionan también otros rasgos, digamos, del carácter ético que hay aquí, pero es que de alguna manera se trata de estar a la altura de circunstancias no previstas, de acontecimientos que irrumpen y cambian el sentido de las cosas. Y entonces ese estar a la altura de algo, de una situación, es un comportamiento eminentemente práctico y uno debe entender la ética en el sentido como de la praxis. Y el chiste de la ética está en actuar correctamente de cara a circunstancias imprevistas. Eso es como el comportamiento ético adecuado, es haber sido capaz con los elementos que uno tiene, que seguramente son insuficientes, de, de acoger una situación difícil, completamente imprevista y de actuar correctamente con cierta... Y esto es justo lo que quizás enseña el aprender del padecer. Y entonces menciono esta frase que en realidad es una frase de Esquilo, ustedes la encuentran en la página 432. Allí Gadamer, bueno, se las leo. Si quisiéramos aducir también algún testimonio para este tercer momento de la esencia de la experiencia, el más indicado sería seguramente Esquilo, que encontró la fórmula, o mejor dicho, la reconoció en su significado metafísico, con la que expresar la historicidad interna de la experiencia, aprender del padecer, pathei matos. Y entonces es interesante porque uno pensaría que sin duda Waldenfels debe ser un gran conocedor de Gadamer y tiene que conocer este pronunciamiento sobre Esquilo, que para Waldenfels mismo es importante, puesto que lo cita y puesto que considera que el centro de su filosofía está en el pathos, justamente. Entonces, acá uno tendería a establecer un diálogo implícito entre Waldenfels y Gadamer. Digamos, habría aquí una suerte como de meditación alrededor de cosas que el propio Gadamer destacó, es decir, esta negatividad de la experiencia y ese aprender del padecer o el padecer mismo, que son el objeto de la filosofía de Waldenfels, pues aparecen aquí y yo creo que hacen parte justamente de la estructura del sentido. Bueno, me callo por un rato. ¿Alguien quiere decir algo? Yo comento Alejandro, algo, adelante. algo que me interpela mucho porque, claro, estamos todos más del lado de celebrar, de esta celebración de la extrañeza y siento que en Gadamer hay una crítica a eso que creemos que es experiencia, pero que en el fondo no lo es, porque no, realmente no desborda nuestras expectativas, entra dentro de nuestra narrativa y cómo lo veníamos atribuyendo sentido a los sentimientos. Y nos atrae, pues, y celebramos esta otra apuesta por esta genuina experiencia
que, que digamos estamos, que podamos estar a la altura de acontecimiento ético. Pero hay algo que me genera cierta inquietud y es la mirada, por ejemplo, que Freud tiene en un artículo, en un texto que lo traducen como los siniestros, pero el alemán es das Unheimlich. Y, y ahí, y en este textico precioso, Freud juega mucho con esa etimología, y en la traducción española lo deriva hacia traducción castellana hacia lo siniestro. Pero, ¿qué voy con él? A mí me interesa mucho pensar el tema de la crueldad, el tema del mal, todos esos asuntos históricos, no solo en términos metafísicos, sino principalmente históricos. Y, y aquí me surge la inquietud hacia cuando este advenimiento de la extrañeza, de lo extraño, se traduce en algo, en una experiencia siniestra, en una experiencia que nos abre, pero no de esta manera bonita o ética, a replantearnos nuestros horizontes de sentido y a ver cómo estamos a la altura del otro, sino a ver cómo de alguna manera suprimimos esa experiencia de lo extraño que nos angustia. Es decir, me meto ya en un terreno de cómo nuestra respuesta puede ir más hacia el lado ya no de la respuesta ética, sino por ejemplo, del ejercicio de la crueldad, el ejercicio de tratar de suprimir a eso otro, y tratar de volverlo mismidad, ya sea categorialmente o prácticamente, de reducirlo y de someterlo. Eh, es decir, más allá del discurso, como mi pregunta, que pues no tengo por ahora una respuesta clara, ¿cómo lidiar con esas sensaciones o esas experiencias que lo extrañeza o lo extraño nos genera de incomodidad, de angustia, de lo siniestro, de no sentirnos en casa, de no sentirnos en el mundo interpretado, trayendo un poco a Rilke, quien ha leído las elegías de Duino, creo que la primera elegía de Duino que hace referencia a cómo, qué pasaría si nos encontramos en el mundo de lo angélico. Pero lo curioso es que deriva hacia una experiencia de, ¿no será que ya estamos en un nivel donde nos descomponemos, donde ya no estamos en el mundo interpretado, donde la experiencia, lo común y lo cotidiano? Y mi reflexión va hacia él. ¿Qué pasa en Gadamer? ¿Qué pasa en Valencia con esas emociones donde no podemos soportar lo extraño? No sé si eso sea producto de, digamos, de una cultura, de un marco de horizonte interpretativo que hace que lo extraño pese negativamente y nos descomponga y nos angustie, y tengamos que buscar estrategias para someterlo. No me metería por ahí para el huevo o la gallina que fue primero, pero, pero quizás sí haya algo en la propia experiencia hermenéutica, eh, que nos lleve a no acoger la experiencia en toda su potencia y a seguir abriéndonos a la experiencia, sino a cerrar. Incluso en términos hegelianos, a totalizar. La pelea, siento yo, de como Gadamer, como Levinas, frente a estas filosofías de la totalidad y la totalización, es todo el riesgo político, ético que hay en ello, y de cerrar la interpretación y irnos ya hacia el campo del dogmatismo y del adoctrinamiento. Pero siento que ahí también hay algo que se ofrece a la experiencia, muy atractivo, siento yo. No en vano, históricamente, estas apuestas políticas de las totalidades, de las totalizaciones o de los totalitarismos, han resultado muy atractivos. Es decir, y con esto cierro, si en algo me he hecho entender, eh, no todos podemos tener la piel de rinoceronte para abrirnos a la experiencia del extraño. Siento que también resulta muy atractivo aquello que nos cierra, la controla, la restringe, la limita y hasta la elimina. Y, y
y creo que aquí sí hay muchas invitaciones en Gadamer y en Waldenfeld, pero también a veces siento que este tipo de filosofías pueden carecer de herramientas y hablo desde el desconocimiento, obviamente, para ejercicios más pragmáticos incluso de cómo abrir a alguien, cómo ayudar, o cómo, en términos incluso pedagógicos, cómo invitar a alguien para que esa comodidad y esa seguridad de lo en casa, de lo timely, que deja fuera lo siniestro, eh, cómo aventurarse a él. No, y lo hablo incluso por mí mismo, no todos tenemos siempre esa disposición, esa actitud, como decía la mente, esa actitud de querer jugar, de querer abrirnos. Entonces sí me genera inquietud esto frente a esas otras experiencias, incluso históricas, de eliminar lo extraño. Qué interesante meditación, Alejandro, muchas gracias. Pues, digamos, oyéndote así inmediatamente, eh, claro, lo que uno piensa es que estas oportunidades o tendencias de dogmatismo y adoctrinamiento terminan siendo justamente seductoras porque ofrecen seguridad, seguridad ante es una especie de huida de algo que uno no quiere o no puede asumir. Y uno pensaría que justamente no se puede soportar lo extraño cuando uno no es capaz de reconfigurarse después de acoger lo extraño. Es decir, hay una especie como de ruptura o digamos que aquello que acontece es tan otro y me cuestiona tan profundo que si yo lo acojo no sería capaz de reconfigurarme nuevamente. Y entonces huyo. Y entonces casi que no tengo opción que volverme súper dogmático y cerrado y dejar de acontecer, dejar que lo otro acontezca. Entonces, y bueno, obviamente yo creería que esto obviamente sirve para pensar los conflictos sociales, políticos de violencia, ¿no? Estamos hablando en el trasfondo de esto. Eh, y es que entonces siempre habría que ofrecer una posibilidad de reconfigurarse. O sea, fíjense que claro, uno puede poner el peso en lo extraño y en lo otro que acontece, pero hay que también dar la alternativa porque somos también seres de sentido, seres que crean sentido, que necesitan narrarse, que necesitan reconfigurarse. Entonces, eh, hay que ofrecer una salida, precisamente. Y entonces ahí es donde las opciones de justicia restaurativa parecen mucho más interesantes que otras porque ofrecen justo esa salida, Alejandro. No, qué pena interrumpirte, pero es que esto me lleva a un ejemplo muy concreto que he tenido que acompañar y he tenido que pensarme eh, cuando una mujer va a una casa de apoyo por temas de maltrato, violencia, eh, y se hace todo un trabajo de acompañamiento, como dicen algunas personas, para empoderarla, ¿no? Y que asuma ciertos discursos con rasgos feministas y todo esto, y llega a la casa y le dice a su marido que no le va a volver a planchar en la misma camisa, que si se quiere la comida, prepárese, que ahí están las cosas en la nevera. Lo que yo he visto y he corroborado en muchos de los escenarios es que en ese momento la violencia llega ya al punto del feminicidio. O sea, si antes era el golpe, ahora con este empoderamiento, esto lo traigo por eso tan interesante que dices de ofrecerle a este otro una posibilidad de reconfigurar. Yo siento que en estos programas y en un caso ya muy concreto, precisamente en eso que está en el trasfondo, traerlo incluso ya al hacerlo más explícito, ofrecerle a personas que eh, les están desestabilizando por completo su mundo, ¿sí? Les están llenando su mundo patriarcal de estar durante décadas en una posición de autoridad, de ser beneficiario de ese régimen de opresión y todas esas cosas les están desbaratando por completo su mundo y a veces no se ofrecen efectivamente posibilidades de reconfigurar eh, esos beneficios que venía disfrutando históricamente como hombre, cabeza de familia ante una mujer que ahora se fue y le quiere remesar, sí, le quiere
invadir de lo extraño su mundo. Es un ejemplo muy anecdótico, pero que tiene muchísimo sentido en lo que dice sobre eso de ofrecer posibilidades de reconfigurarse. Es un reto enorme político, pedagógico, pensarte, y ya era eso, quería traer este ejemplo concreto. Pena la interrupción. Tranquilo, no, agregaría de pronto otra idea y muy recomendado el libro que quizás algunos conocen de Rorty, de Contingencia, Ironía y Solidaridad. Es realmente un muy buen libro y tiene un capítulo sobre 1984 de Orwell y sobre la crueldad, sobre cómo en el fondo, digamos, bueno, recuerdan esta sociedad totalitaria de 1984, Winston y su amor por Julia, y en el fondo en algún momento dado se tortura a Winston y se le hace traicionar su amor por Julia. Y la forma más terrible de tortura es esa, la autotraición de Winston, que entonces desea que torturen a Julia, pero a él ya no más. Y él se autotraiciona de tal manera que se le quiebra su yo, que su yo que era coherente, digamos, y que basaba esa coherencia en ese amor no traicionado a Julia, de repente se quiebra y se queda sin yo. Y esa es la peor forma de tortura, de acuerdo con Rorty en su lectura de Richard Rorty. Y realmente me parece que es muy interesante, es que creo que sí está en juego un elemento narrativo aquí. Es como la configuración de uno es la que está en juego y esa imposibilidad de reconfigurarse puede llevar al suicidio, puede llevar al dogmatismo y al cerrarse a las posibilidades de acoger lo extraño. Entonces, pues digamos que en ese contexto yo diría, es realmente muy importante ofrecer una salida para los diferentes actores, porque de lo contrario solo quedan dos opciones, o la guerra o el suicidio. No, no hay más. Sí. Em, bueno, de pronto hago un comentario de otro tema que ustedes también han tocado, eh, y me apoyo aquí en dos conceptos de experiencia. Digamos que hemos contrapuesto esta como apertura a lo nuevo, este acoger el acontecimiento que de pronto irrumpe y cambia el juego de las reglas, pero también muchas veces la experiencia se confirma. Entonces, Gadamer destaca estos dos elementos de la experiencia. La experiencia, en efecto, es experiencia de lo que confirmamos, pero también es experiencia que intenta acoger lo que surge y es imprevisto y transforma el horizonte de experiencias en el que yo vivo. Eh, pero esta experiencia humana se contrapone a la forma como la ciencia piensa la experiencia. Y aquí entramos al tema del método y entramos al título del libro Verdad y Método. Todo eso está en el trasfondo. Y es que la ciencia piensa la experiencia como una serie de pasos controlados que permiten acceder a un resultado. Y de alguna manera, pues está claro que vivimos en una civilización que privilegia el control de toda experiencia posible, que quiere como tener, estamos como una civilización en donde además con los nuevos sistemas, de inteligencia artificial y todo esto, casi que queremos tener el control absoluto de todo el espacio de experiencia, incluso en ámbitos de la humanidad a donde no había llegado todavía ese tipo de control cartesiano que se refleja en el discurso del método en Descartes. Entonces, esta idea de método cartesiana, en donde son una serie de pasos que llegan a un resultado y nada se puede salir de allí. De alguna manera, hay, diría yo, en nuestra civilización, sí, una gran pretensión sí, como de controlar todos los ámbitos de la experiencia, aún aquellos en los que hasta ahora no habíamos o no se había incursionado. Y esto se refleja también en estos dos sentidos de la experiencia, el sentido, digamos, técnico-científico de experiencia, que pretende simplemente reproducir y controlar lo que ya es, y el sentido gadameriano, de Waldenfels de experiencia, en donde se trata como de acoger lo otro, lo que irrumpe. El carácter ético de los seres humanos
finalmente está en el lado de Gadamer y Van den Fels, es decir, en donde tenemos que acoger experiencias que son siempre nuevas, situaciones que ponen en cuestión justamente aquello que esperamos y a lo cual estamos acostumbrados. Ahí es donde el actuar ético como que se vuelve importante y se valida. Y una máquina no podría, por supuesto, actuar éticamente. Ella no actúa éticamente porque no elige, porque no puede equivocarse. Ella siempre hace lo que se espera que haga con base en su conjunto de reglas. Entonces, bueno, no, pensaba un poco en esta distinción de experiencia científica y experiencia humana que Gamer la hace en el capítulo y que es muy importante y que por supuesto dialoga un poquito con lo que mencionaba Alejandro al inicio de la ascensión sobre Foucault y Hannah Arendt, sobre todo sobre Foucault, sobre las estructuras y las lógicas que determinan lo que podemos experimentar y cómo. Evidentemente, el problema, digamos, de una sociedad totalitaria o del autoritarismo está justamente en querer controlar todas las experiencias posibles, querer controlar lo que se considera una experiencia legítima frente a la que no. eh, y, y sin embargo, no podemos vivir sin normas jurídicas, sin acuerdos jurídicos, etcétera, que digan qué está bien y qué está mal y que permitan, digamos, hacer justicia en determinados casos. Pero, pero pretender controlar todos los ámbitos de la vida humana terminaría haciendo de la sociedad una sociedad completamente totalitaria al estilo justamente de 1984 que mencionábamos hace un momento. Y entonces esta experiencia, este sentido, digamos, científico de la experiencia, mm, podría también admitir una lectura política eh, por el lado como de un Orwell, digamos que ahí reconocería uno también esa visión de la experiencia controlada como algo que está al servicio de un sistema totalitario. Estamos muy políticos esta mañana. ¿Quién más quiere continuar? Por favor, Alejandro, abren el micrófono tranquilamente. Una cosita chiquita. No solo siento yo en términos de control político totalitario, sino que en términos económicos. Siento que el sistema de producción capitalista, digamos, depende mucho de este control científico de la experiencia, porque yo creo que la experiencia ética lo lleva a uno a prácticas incluso muy contrarias a la lógica de la acumulación del capital, eh, incluso prácticas que subvierten esa lógica en pro de incluso del despilfarro, de la gratitud, de la generosidad, bueno, todas otras prácticas que no necesariamente eh, suponen rendimiento económico en términos de producción y acumulación de capital. Eh, entonces, creo que también es una crítica ético-política, perdón, económico-política, digamos, cómo las experiencias se prefiguran y en ese sentido yo peleo mucho con, por ejemplo, en investigación se habla de ética de la investigación y hay comités de ética de la investigación y en términos de la experiencia ética termina siendo un contrasentido. Pensar que la ética es algo que se puede definir en un comité, que usualmente es un comité donde por lo menos los participantes de una investigación no tienen nada que ver ahí, no tienen voz ni voto, son estos expertos en la investigación y se reduce a manuales o a listas de chequeo, listo, ético, con asunto ético de la investigación, entonces miremos la lista de chequeo, consentimiento informado, bla, todo cosas que son contrarias a la experiencia ética, es decir, que están al encuentro, que se definen previamente y de manera objetiva, independientemente del tipo de experiencia, el tipo de encuentro con el que usted tiene, si va a trabajar con población afro, si va a trabajar con población víctima, con quien sea, ya está predefinido el tema. Entonces yo por eso peleo y molesto y digo, no, usted es un comité de moral, de investigación no es.
de moral en investigación. Y eso es muy serio porque incluso en personas como Hannah Arendt dice, alguien como Adolf Eichmann no carecía de moral. De hecho, uno podría pensar que todo lo que pasó en Auschwitz fue un acontecimiento profundamente moral, no carente de moral, completamente antiético, pero moral, en términos categoriales, en términos de una experiencia que está respondiendo constantemente a una normatividad, a una legalidad, que le dice, hágale, es legal mandar a esta gente para allá, para estos campos. Entonces, no, bueno, ya no me extiendo más, era para decir que también creo que lo económico, la experiencia económica de la producción y de comercio y bienes también está atravesado mucho por esta lógica de la experiencia en términos de método, científica y controlada. Pero es que creo que con esto tocas el punto, digamos, nodal en una investigación de tipo social, bueno, en todas prácticamente, y es que el método no se puede determinar de antemano. El método lo determina el asunto mismo o la comunidad misma con la que trabajamos. Y esa apertura, digamos, ese ir a la cosa misma antes de definir el método o para definir el método es fundamental, y también diría yo el saber actuar cuando el método se muestra insuficiente. ¿Qué hacer cuando la entrevista que se hace, lo más importante no queda dentro de las preguntas de la entrevista? Ese es el momento donde probablemente hay más rendimiento, digamos, de lo otro que surge en el seno de ese trabajo y en el seno del trato con las cosas mismas, digamos, por decirlo así, y con las personas, y que nutre verdaderamente una investigación y que representa sin duda un avance, creería yo que es ahí, en ese hacer de la cosa misma. Y entonces destaco este otro aspecto que también aparece, no sé si vieron esa frase, bueno, en realidad no estoy seguro de si Gadamer la menciona en este capítulo o en otro, pero en relación con la dialéctica antigua y con el diálogo socrático-platónico que a Gadamer le interesa mucho para pensar justamente la comprensión, eh, lo fundamental entre dos compañeros de diálogos no es ni la opinión de uno ni la opinión del otro. Lo que en el verdadero diálogo se quiere no es dar la razón a uno o al otro. Digamos que la situación de comprensión que propone el modelo del diálogo no es la de la apropiación del pensamiento ajeno. Digamos, no se trata simplemente de hacerse una idea de lo que el otro dice, sino de elaborar en conjunto, o de más bien dejar en conjunto que el asunto mismo sobre el que se habla o sobre el que ambos hablan se imponga por sí mismo. Y Gadamer habla entonces del hacer de la cosa misma, y él encuentra ese modelo del diálogo le permite pensar el lenguaje. El lenguaje es diálogo. Eh, y en el lenguaje es más bien el asunto mismo el que termina imponiéndose cuando los hablantes, digamos, tienen la actitud adecuada. Es el asunto mismo el que termina imponiéndose, y es aquel alrededor del cual se convoca la discusión y se convocan las intervenciones, y el asunto mismo no es o no llega a ser completamente dicho por ninguno de los interlocutores. Ninguno de ellos es dueño de la verdad, sino que es justamente aquello que los convoca a todos y aquellos desde lo cual cada uno puede resultar transformado. Es ese, digamos, acontecer de la verdad. Eso también tendría sus rendimientos para los trabajos que más necesitamos en nuestro país, probablemente. Entonces se trata de un hacer de las cosas mismas, e incluso él llega a decir que es un hacer que el pensamiento padece. O sea, la cosa misma hace padecer a, a los que están alrededor. Así, digamos, debería ser. Eh, entonces, bueno, nuevamente hay ahí como una especie de, a ver si logro relacionarlo con Vanderfels un poco más. Eh, Como que precisamente la cosa misma
que surge aquí no es una cosa en sí. Y hay mucho ahí del pensamiento de Husserl en esa manera de ver las cosas de Gadamer. Husserl hablaba mucho de la percepción, ¿no? Y entonces uno se ponía alrededor de un teléfono y empezaba a describirlo. Y entonces, no, tal persona lo ve desde allá, yo lo veo desde acá, etcétera. Pero este modelo de girar alrededor del teléfono termina siendo una forma de expresar el modelo del diálogo de Gadamer, en donde cada uno de los interlocutores tiene una perspectiva diferente y sin embargo, aquello sobre lo cual hablan es una y la misma cosa, que se ve distinta desde cada lado y que ninguno puede ocupar el lugar de otros porque tiene su propia perspectiva y ninguno puede tener todas las perspectivas posibles porque no, ninguno es un dios. Entonces, de alguna manera, eso es como lo que está en el trasfondo de la forma gameriana de hablar del hacer de la cosa misma. Y esto de la cosa misma está pensado fenomenológicamente un poco con las herramientas de Husserl. Ahí Gadamer se está apropiando implícitamente del tema de los horizontes de Husserl. Y para intentar dar la vuelta y acercarlo un poco más a Waldenfeld, diría que esa cosa misma o ese asunto mismo no está nunca dado. No se da para todo el mundo completamente. Nunca se da por todos los lados. Siempre hay algo que queda faltando. Y en ese sentido, el diálogo nunca termina. Siempre queda referido a la palabra siguiente, a lo que habría que decir, porque nunca es suficiente y porque nunca los interlocutores llegan a aprender, a apresar la cosa misma. Es decir, el sentido en el fondo se escapa siempre. Y uno podría intentar leer ahí en ese escaparse siempre, en ese nunca darse por completo, en ese no terminar nunca. Uno podría intentar reconocer como lo extraño, lo extraño de lo que habrá Waldenfels, que sin embargo hace que surja el sentido, ¿no? ¿Quién más quiere decir algo? Y me han dejado muy solo hablando. No, mentiras. Han hablado y dicho cosas muy interesantes. Digan más. Otra cosita chiquita, Por favor, Alejandro. precisamente contra el método, porque el método científico moderno que permea también muchas lógicas o prácticas de la investigación social o ciencias del espíritu, lo que busca o lo que básicamente lleva a uno es asumir una posición de no lugar o de no posición o de no, es decir, el lugar de Dios, la posibilidad de ver sin servir, la posibilidad de o la ficción de asumir que si seguimos el método de la manera correcta, entonces vamos a poder ver todos los lados, todas las perspectivas posibles y vamos a llegar a una comprensión total de, del asunto, de la cosa en sí. Entonces, creo que sí, ese es el método y desafortunadamente en ciencias sociales se tiene mucho el culto al método. Pues en ciencias sociales siempre hemos estado históricamente acomplejados frente a las ciencias naturales. Entonces siempre nos creemos de menor familia y incluso institucionalmente con el mismo doctorado le paga menos al de ciencias sociales, tantas cosas que te dan. Pero pensamos que el método es como la salvación y lo que nos va a reivindicar y nos va a dar el estatus, la carta de presentación de hoy. Nosotros también podemos tener experiencia de verdad y mostrar que podemos hacer un conocimiento riguroso y replicable y todo eso. Y, y creo que acá es eso. El diálogo rompe con eso y sobre todo eh, le devuelve la palabra a la cosa misma o a lo que usualmente es el objeto de conocimiento, que usualmente es visto como fuente pasiva de datos, de información, sino que tiene un lenguaje, tiene una posibilidad de decirse. Y la clave es afinar la escucha, saber escuchar y saber generar los dispositivos que permitan que ese diálogo flore. Y eso también es muy complejo porque implica ir contra el método o contra lo que usualmente se dice de cómo se debe llevar a cabo una investigación y que es una investigación financiada por
teóricos muy interesantes de cómo llevarlo a práctica. Quería resaltar eso, que sí he visto que el método tiende a generar esa ficción de que uno puede asumir un no lugar. Es decir, uno no está situado en una perspectiva, con un determinado horizonte interpretativo y ya uno se lo cree. Y creo que esta invitación de la conciencia efectual, histórica efectual, es a eso, a darnos cuenta de que el peor prejuicio es el prejuicio contra los prejuicios, la idea de que uno puede realmente asumir un lugar de no prejuicio, de no estar situado en una perspectiva. Y, y siento que en serio esto de más, esta palabra está muy, a veces cuando uno la dice pierde sentido, pero humildad. Y a veces la academia está organizada para combatir la humildad y tratar de uno resaltar y resaltarse. Y, y cierro con esto. Es la idea de Gadamer de el que más tiene experiencia no es el que llegó al saber absoluto, sino el que sigue abierto a la experiencia, el que sigue reconociendo que no saber, que es en el fondo el sentido, creo yo, griego antiguo de la palabra filósofo, ¿no? El filósofo, el aficionado, no el sabio que posee, sino el que ardorosamente sigue buscando, sigue preguntando y sigue cayéndose, pero sobre todo sigue escuchando, sigue escuchando o sintiendo. La vez pasada apareció el tema del tacto, eso. Pero yo también he estado, qué pena, he estado muy No, tranquilo, ha sido muy interesante escucharte y creo que tienes toda la razón. Es decir, hay, sí, esta pretensión de ver sin ninguna perspectiva termina siendo como una pretensión de objetividad, de alcanzar un saber absoluto, de un saber que termina y que llega a apropiarse completamente de su objeto. Y por eso es importante cuando Gadamer parte aquí justamente de una crítica a ese saber absoluto de la dialéctica hegeliana. Arranca por donde toca, justamente. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y estaba mirando mientras hablabas como algunas de las frases en donde Gadamer interpreta lo de Esquilo, del aprender del padecer. Y ahí dice justamente que lo que se aprende es la finitud humana. Dice, lo que el hombre aprenderá por el dolor no es esto o aquello en concreto, sino es la percepción de los límites del hombre, la comprensión de que las barreras que nos separan de lo divino no se pueden separar. En último extremo es un conocimiento religioso, aquel que se sitúa en el origen de la tragedia griega. Es decir, es como la finitud humana, de alguna manera. Eh, Eso es lo que se aprende. En últimas lo pondría en otros términos. Lo que se aprende es que siempre tenemos perspectiva y que nuestro saber está limitado a esa perspectiva, nuestro saber y nuestro hacer. Y eso significa que podemos equivocarnos y que, como a Gadamer le gustaba decir, el otro frecuentemente puede tener la razón. Es el otro el que puede probablemente tener la razón. Entonces toca como asumirlo. Eh, sí, adelante, Daniel. Sí, pues también siguiendo un poco lo que decía Alejandro, que me ha llamado mucho la atención precisamente el tema del método y de alguna manera como se puede caer en los dogmatismos o hay una especie de conservatismo, de ser muy celosos con cuidar el método. Eh, Me llama mucho la atención también que pareciera precisamente que precisamente cuando más aprendemos o cuando más hay apertura o todo eso es cuando renunciamos al hecho de, sí, pues de creer que ya el conocimiento está cerrado o que tenemos de una manera mejor y lo que decía Alejandro de que tal vez no, los de ciencias humanas no debiéramos considerarnos menos que los de ciencias naturales y demás. Y bueno, en la página 428 me llama mucho la atención cómo cierra ese párrafo Gadamer y habla precisamente como de algo que pareciera contraintuitivo, digo contraintuitivo por lo que dijo anteriormente Alejandro de precisamente pareciera que estos dogmatismos y demás nos trajeran seguridad,
pareciera contraintuitivo, que es precisamente estar a la apertura de que no se confirme lo que ya creíamos. Y en página 428 al final dice, y cuando se considera la experiencia solo por referencia a su resultado, se pasa por encima del verdadero proceso de la experiencia, pues este es esencialmente negativo. No se lo puede describir simplemente como la formación sin rupturas de generalidades típicas. Esta formación ocurre más bien porque generalizaciones falsas son constantemente refutadas por la experiencia y cosas tenidas por típicas han de ser destipificadas. Esto tiene su reflejo lingüístico en el hecho de que hablamos de experiencia en un doble sentido. Por una parte, como las experiencias que se integran en nuestras expectativas y las confirman, por la otra, como la experiencia que se hace. Esta, la verdadera experiencia, es siempre negativa. Sí, ese es el asunto, digamos, ahí es donde está el punto de contacto con Waldenfels, justamente, en la negatividad de la experiencia. Y destaco una cosa que estuve viendo cuando estaba estudiando lo de Miranda Fricker, que leímos también en El Semillero, texto que recomiendo mucho a quienes no lo hayan leído, de justicia epistémica. Y allí, justamente Miranda Fricker habla frecuentemente de experiencia transformativa. De experiencia transformativa. Y esta expresión, experiencia transformativa, ya la toma de otros estudios, es decir, por el lado de la epistemología también han estado desarrollando el concepto de experiencia, lo han acuñado como experiencia transformativa, es decir, la experiencia que uno hace en la cita que acaba de leer Daniel. Es decir, la que lo transforma a uno. Y entonces, por ejemplo, sufrir una enfermedad grave enseña, es un aprender del padecer que enseña la finitud humana y generalmente hace que la gente cambie su perspectiva de la vida, trabaje menos, qué sé yo, se fije en lo importante, pase más tiempo con su familia o tener un hijo, por ejemplo. Parece ser que tener un hijo es verdaderamente una experiencia que cambia la perspectiva completa de la vida. Entonces, bueno, yo no tengo hijos, no lo puedo saber. Pero sí, pero creo que sí. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Bueno, yo creo que también, aunque se ha hablado mucho de eso, yo creo que también el tema de perder un ser querido, sin duda la experiencia del duelo también es una experiencia transformativa en la que literalmente nos confrontamos con la finitud de la vida misma. Eh, sí, ¿no? De hecho, no, y de hecho sí, creo que acá, esa es una, sí, o sea, creo que funciona muchísimo también regresar un poco a Heidegger en ese tema. Normalmente en una experiencia de esas, precisamente, es que se interrumpe la precompresión, no podemos tener como un piso, un suelo sólido sobre el cual movernos y tenemos que buscar como nuevos significados precisamente para, sí, pues como para retomar, reanudar o volver a movernos en el mundo con sentido y de manera práctica. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, yo también había pensado en el tema de Heidegger y de la muerte, de la huida ante la muerte, cuando Alejandro ha mencionado el tema de lo Unheimlichkeit de Freud, de lo poco acostumbrado, de lo extraño. Em, y sí, parecería, digamos, decía Alejandro en ese momento que no podemos soportar lo extraño, que huimos de él. Y por supuesto, con Freud sabemos, bueno, yo no he leído este texto en particular, pero con Freud sabemos claramente que el yo crea sus propios recursos para no afrontar eh, o por lo menos dejar de lado aquello que no puede soportar. Entonces hay una especie de huida de ese yo eh, y de alguna manera la hermenéutica puede ser vista también como una especie de contramovimiento frente a nuestra tendencia a huir. Con Heidegger hablaríamos de la tendencia a caer, eh,
o a estar perdidos en la habladuría. La hermenéutica puede ser vista así. Entonces, en el caso de Heidegger, una hermenéutica de la facticidad, una hermenéutica de uno mismo, tiene que ir en contravía de esa tendencia nuestra a precisamente no reconocer lo más propio de nuestra existencia. En el caso de Heidegger, la muerte, nuestro carácter finito. En el caso de Freud, entonces, una hermenéutica del yo tendría que sacar a la luz, digamos, todos estos motivos implícitos, estas pulsiones secretas, estos mecanismos de represión que, que se ocultan tras la fachada, digamos, del yo. Y entonces Paul Ricoeur habla aquí de una hermenéutica de la sospecha y de los maestros de la sospecha, digamos, de una hermenéutica que no toma lo dado como algo aceptado, sino que tiene que ir al fondo de las cosas tratando de sacarlas a la luz. Y, y de pronto agregaría lo de Gadamer frente a esto. Mientras que Heidegger le da gran peso al ser para la muerte, Gadamer parece darle más peso al ser para el otro o para lo otro. Digamos que para Heidegger el aprendizaje del ser para la muerte o del adelantarse uno hasta su propia muerte tiene que ver con la propia finitud. Lo que se aprende es la finitud. Para Gadamer eso se aprende en relación con el otro o lo otro. Para Javi Carroll, que hace una fenomenología de la enfermedad misma enseña también la finitud. Es decir, habría una suerte, un conjunto de experiencias que justamente enseñan eso, que justamente lo que enseñan es eso. Hacer una tesis de doctorado creo que enseña lo mismo. Precisamente, eso es lo que se aprende después de 6 años de estar ahí, que uno no puede llegar a decirlo todo así tuviera 20 años más para eso, que el tema, que la investigación en el fondo no termina. Eso creo que es lo que se aprende. Y entonces ya puede uno hacer otras investigaciones que sí terminen. Bueno, adelante Alejandro. Y yo creo que de la mano de aprender esa finitud propia, y aquí me voy con Judith Butler, en el texto, sobre todo sobre la violencia y la precariedad, que se aprende la vulnerabilidad, que creo que es la vulnerabilidad en el centro de la experiencia de la finitud. Eh, de vulnerabilidad viene en latín, herida. Y, y si alguien entendió esto, yo creo que fue por encima de mucho, fue Diomedes Díaz, cuando él cantaba que la herida que siempre llevo en el alma, cicatriz inevitable, me marca la pena que es infinita. Es decir, todos llevamos la experiencia de plenitud, es abrirnos esa vulnerabilidad que nos configura todos, que en cualquier momento nos podemos romper, que por más que tratemos de hacer ejercicios, por más violentos que sean, de negar esa virtud, esa vulnerabilidad, va a ser imposible. Y en el centro de esa experiencia, o sea, yo pienso como esa muñeca rusa, ¿no? Que uno va quitando. Entonces, experiencia de la finitud, en el centro de la experiencia de finitud está la experiencia de la vulnerabilidad, y en el centro de la experiencia está el cuerpo, la corporalidad, la experiencia de ese cuerpo que ni siquiera nos es propio del todo, ¿sí? Está expuesto a las miradas de los demás, está expuesto a que los demás lo respeten o lo respeten, lo vulneren o no. Entonces yo creo que en no solo aprendemos la finitud, sino aprendemos la vulnerabilidad. Y ahí hay una potencia que señala Judith Butler, ética muy fuerte. Que sea eso, no esas éticas cercanas al piano, de los imperativos, y sino que sea eso que nos pone a todos por igual, nos conecta, dejándonos distintos, pero nos conecta en eso que compartimos todos, que es esa vulnerabilidad, desde que nacemos. Si nacemos y no hay quien nos acoge, nos cuide y nos brinde su hospitalidad, pues nada, no sobrevivimos. Pero así permanecemos hasta la muerte y más allá. ¿Sí? Entonces creo que en ese aprender la finitud también hay una apertura
el cuidado de esa plenitud, el cuidado de ese otro en el cual veo esa misma vulnerabilidad. Y creo que eso también está en la evidencia. Y si a eso no se le apunta pedagógicos de construir una ética desde ahí, es muy difícil en últimas argumentarla racionalmente y por más derechos humanos y por más leyes, más lo que haya, si no hay esa base de experiencia ética de acogida de esa finitud del otro y de la propia, va a ser muy difícil. Bueno, muy difícil en el sentido en que siento que terminan siendo discursos muy fáciles de que la historia nos barra, que creo que esa era la angustia de lo que hacen en el fondo. ¿Qué hacemos para que si llegamos a otra situación como la que llegamos con la Shoah, haya alguien que realmente se pare enfrente de mí como judío y me cuide? Y creo que a eso apuntaría, con ese reconocimiento de la finitud, y al escucharlos recordaba mucho el final de la Ilíada, cuando el héroe realmente se hace héroe en el reconocimiento del otro. Y ahí termina, ya aquí les puede morir fuera del poder, pero ahí creo que es la grandeza de la idea de Aquiles de formar de ser un guerrero y tipo de siquiera su heroísmo está ahí. Creo que el heroísmo a la que nos invita estos textos de la fenomenología de la extrañeza y de lo extraño y demás, es ese heroísmo cotidiano de, de la fintud y todo lo que implica como que la universidad que hay que cuidar. Alejandro, muchísimas gracias. Muy interesante lo que dices sobre la vulnerabilidad. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? De pronto vamos concluyendo. Digamos que podríamos como sacar de... Bueno, ya hemos sacado muchas cosas, pero eh, en relación con lo extraño, a partir de este texto, ¿qué más podríamos decir de pronto? A ver, yo digo algo. Ana, Ese extrañamiento que trae la sorpresa, que trae el suspenso, que trae el pensar que puede ser de una manera, pero también puede ser de otra, creo que desarrolla en nosotros los seres humanos también la creatividad, ¿cierto? Eh, la capacidad de hacer cosas que nunca te hubieras imaginado que las podrías hacer. Eh, Hablo a nivel personal, eh, el hecho de una enfermedad, el hecho de una experiencia dolorosa, ya sea afectiva o de la falta de un ser querido o una decisión que tienes que tomar. Bueno, lo vive uno y dice, pues, se te transforma la vida y nunca te hubieras imaginado que eso era lo que podías vivir. Me parece que ahí está como todo ese aspecto de la creatividad. Y ya a nivel más amplio y más complicado y más peligroso, podríamos hablar también de que cuando nos volvemos creativos, nos volvemos también blancos de un sistema al que hay que eliminar porque está cuestionando estructuras de poder, ¿sí? Las experiencias tan sencillas, pero tan, dijéramos, revolucionarias que pueden empezar unas mujeres en su sitio, en su vereda, en su barrio, que pueden empezar con decir, bueno, vamos a tener un día para nosotras y solo para nosotras y nos vamos a divertir. Cosas así que poco a poco van creciendo y se van volviendo verdaderas propuestas de emancipación. Estamos, como quien dice, nos volvemos blanco, que hay que exterminar, porque desde eso pequeño se está cuestionando toda una manera de vivir y un sistema que no se deja cambiar. Entonces, yo veo eso ahí, por una parte, esa satisfacción de uno crear, pero por otra parte también lo peligroso, pues desafortunadamente y tristemente.
Muy interesante tu intervención, Ana Mercedes, muchas gracias. Sí, bueno, oyéndote pensaba, claro, hay una contraposición entre orden y desorden, ¿no? Y la creatividad, por supuesto, que cuestiona el orden establecido y en ese sentido puede ser subversiva del orden precisamente. Y entonces, por supuesto que tenemos que aprender a habitar el desorden. Eh, y me preguntaba si de pronto hay experiencias y bueno, digamos que en las experiencias creativas y en el arte podría haber un tipo de experiencia que permanece más tiempo en, en el desorden, que permanece más tiempo en lo extraño, en donde lo extraño se demora en resolverse, porque como veíamos, lo extraño tiende nuevamente a dejar de ser extraño y a volverse otra vez familiar y a entrar, digamos, dentro de la categoría de sentido y a volverse transparente y cotidiano y demás. Pero parece que sí hay algunas experiencias de tipo privilegiados y el arte sería una de ellas probablemente, en donde lo extraño como que nunca deja de ser extraño, o en donde por lo menos se demora más tiempo en volverse algo cotidiano, algo naturalizado, algo común. Claro, obviamente también las propias tendencias artísticas terminan después volviéndose una moda y circulando de un lado a otro y todo, pero parecería que hay una cierta duración mayor en el tiempo, en el espacio del arte. Y al mismo tiempo, digamos, bueno, uno podría agregar en estos días, le recomendaba a una estudiante de otra universidad que me contactó algunos textos sobre poesía y uno de los que le recomendé fue estos textos de Heidegger sobre la poesía de Hölderlin, uno de los cuales habla de los 5 lemas de Hölderlin y la esencia de la poesía, creo que se titula. Y uno de esos lemas es, bueno, la poesía es la más inocente de todas las ocupaciones, pero al mismo tiempo la más peligrosa, porque el lenguaje establece lo que es, lo que hay. Y algo así pasa con el arte, ¿no? Aparentemente es solo arte, aparentemente es ficción la novela, ¿no? La novela es pura ficción, aparentemente no trata de la realidad y sin embargo parece ser verdaderamente subvertida justamente porque crea su propio mundo, porque abre un mundo posible que no existía antes y con su propia existencia cuestiona el mundo existente. Entonces, uf, bueno, no, simplemente es muy interesante, digamos, caer en cuenta de estos rasgos del arte, de la literatura, de la poesía, etcétera, que son sumamente poderosos y riesgosos también, sin duda. Es lo que habla Gastón Bachelard de la repercusión y la resonancia que tiene un simple verso, ¿sí? Mm, Ahora, mucho más una propuesta que parezca como sencilla, pero eso tiene una resonancia y una repercusión grandísima. Yo pienso que el reto también es tomar conciencia de eso, de esa resonancia, que, que la podemos ignorar o la podemos también jalonar, ¿cierto? mm. Pues a mí me gusta mucho como que terminemos con este pensamiento tuyo. Realmente es muy, muy interesante. Les invito a ir pensando de pronto qué otros textos podrían dialogar bien con lo de Waldenfels, como para irlos intercalando. Recuerden que dijimos que íbamos a hacer eso. Yo creo que puede funcionar bien, puede ser muy interesante hacer ese diálogo o esa lectura. Entonces vayan pensando, si se les ocurre, pues nos avisan a José Luis y a mí y pues los incluimos. Bueno, yo les propongo que terminemos aquí. Muchísimas gracias. Ha sido como siempre súper enriquecedor y siempre acabo más contento de lo que estaba antes de iniciar. Y nada, les deseo un buen final de la semana. Les envío un abrazo desde aquí. El semestre entrante ya tendremos un salón
para quienes estén en Medellín y si logramos hacer que funcione el internet ahí bien, pues la idea es mantenerlo bimodal, entonces los que quieran pueden venir presencialmente y así podemos como interactuar un poquito más. Esperamos que se pueda. Bueno, eso es todo por mi parte. Si alguien quiere decir algo, adelante. Sí, qué pena porque sé que ya estamos cerrando, pero ahora que estábamos hablando de la experiencia artística y demás, pues justamente, digamos, sobre el tema de la poesía, me acordé mucho de lo que dice Agamben en el Fuego y el Relato. Y bueno, en resumen es que sí, pareciera efectivamente que estas son unas experiencias que abren más la puerta a lo extraño o permiten que hayan más cosas que se queden en la memoria o en la retención. Y bueno, él acá preguntaba, quizá el modelo por excelencia de la operación que consiste en volver inoperosas todas las obras humanas sea la poesía. ¿Qué es la poesía sino una operación en el lenguaje que desactiva y vuelve inoperosas las funciones comunicativas e informativas para abrirles un nuevo posible uso? O en los términos de Spinoza, el punto en que la lengua, que ha desactivado sus funciones utilitarias, descansa en sí mismo, contempla su potencia de decir. Entonces, sí, pues era solo eso. Qué pena. Muchas Pero gracias. muy buen complemento. Muchas gracias, Daniel. Impresionante. Muy interesante. Bueno, pues les envío un fuerte abrazo, mucha poesía. Cuídense mucho. Gracias, chao. Chao, cuídense. Un abrazo. Gracias, feliz semana. Hasta la Gracias. próxima. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao, chao.